Bueno, bienvenidos a bordo del Ángeles Alvariño. Es un barco de 47 metros de eslora, pertenece al Instituto Español de Oceanografía. El Instituto Español de Oceanografía está celebrando este año precisamente el primer centenario de investigación en el mundo marítimo. El barco es construido en el año 2012, apenas tiene 2 años, el próximo mes de agosto cumplirá 2 años. Y bueno, nos dedicamos pues eso, a la investigación. Es un barco multidisciplinar, aquí se desarrollan campañas científicas de tipo de física, biología pesquera y geología pues, también. Como os decía, es un barco de 47 metros de eslora, está dividido en 5 cubiertas. En la cubierta número 1 está la cámara de máquinas, en la cubierta número 2 el laboratorio de biología y el parque de pesca y alojamientos. En la cubierta 3 está la cocina, comedor, laboratorios de acústica, multipropósito, laboratorio húmedo y la cubierta principal donde bueno, pues, se hacen los muestreos y demás. Después la cubierta número 4 serían más alojamientos y en la cubierta 5 está el puente de gobierno. Bueno, estamos en el puente de gobierno, así un poco a grosso modo. Está dividido en 3 zonas, ¿no? La zona de navegación, propiamente dicho, que es la consola de proa, la de babor a estribor, donde tenemos los instrumentos de navegación, radares, carta electrónica, la corredera, radiomaniómetro, bueno, en fin, hay una diversidad de ecosondas, GPS y tal. Y el equipo de gobierno y propulsión. Este es la joya de la corona. Este es un equipo de posicionamiento dinámico. ¿Para qué sirve? Pues, como comprenderéis, en la mar, en tierra tú paras el coche se queda, a menos que venga un terremoto o se lo lleve un ciclón, ¿no? El barco no. En la mar siempre se mueve. La corriente, el viento, lo hace desplazar. ¿Esto qué hace? Corregir esos desplazamientos. ¿Cómo? Bueno, aquí entran los datos, esto es un ordenador donde le entran los datos de las condiciones meteorológicas, los datos de la intensidad y dirección de la corriente, le entra también, tiene el control de los motores y del timón. Lleva una hélice propulsora que puede mover el barco hacia adelante o hacia atrás y 2 transversales, una en proa y otra en popa, que lo que hacen es desplazar el barco transversalmente. Entonces, con esos 3 puntos de empuje, el posicionamiento dinámico le da la orden a esos elementos para que mantengan el barco en un punto concreto, con una diferencia de centímetros, no se mueve mucho más que eso. Mi nombre es Luis Miguel Fernández Sala y soy científico titular del Instituto Español de Oceanografía. Este barco lleva instalados unos equipos de muy alta resolución, como son la ecosonda multihaz que tenemos aquí. Esta es una sonda multifrecuencia que emite en 5 frecuencias a la vez. Y este otro equipo es un perfilador de sedimentos, que yo pongo siempre el símil de la tarta, ¿no? Entonces, con este de aquí vemos la superficie de la tarta, y con este lo que hacemos es como si lo cortásemos. Entonces vemos las diferentes capas de sedimento que forman el fondo del mar, ¿no? Con ello, combinándolo todo, se pueden hacer estudios de dinámica sedimentaria, de riesgos geológicos, por ejemplo, son muy importantes para determinar potenciales zonas donde pueda haber deslizamientos submarinos que a su vez puedan generar tsunamis. Entonces es importante tener controlado ese tipo de zonas para que no se fijen estructuras o se hagan actividades que puedan disparar esos deslizamientos. Otras aplicaciones que tienen es en el estudio de variaciones de niveles del mar, que se complementan también con estudios que también realiza este barco de oceanografía física.
obteniendo perfiles de salinidad y temperatura, perfiles de oxígeno, clorofila, y todo eso combinado permite igualmente con la utilización del robot submarino tener imágenes del fondo como las que estamos viendo en estas dos pantallas, en las que la combinación de todos esos datos pues se puede, ha estado utilizando mucho los proyectos Indemare que lleva el Instituto Español de Oceanografía para estudio de los hábitats submarinos, que a su vez van a llevar la posibilidad de que en esa zona se establezcan reservas marinas, que en España solamente actualmente hay una declarada, que es la del Cachucho en el norte, pero que se van a diversificar y se van a establecer áreas de marinas protegidas en el Golfo de Cádiz, en Alborán, en varias zonas del Mediterráneo y en Canarias y Baleares. Esto es la quilla retráctil. Esto, como veis, con mediante estas poleas y estos cables, esto nos permite subirla o bajarla. Cuando navegamos en la mar solemos tenerla baja. ¿Y para qué es esto? Pues, como veis, estos cables son los cables de los transductores de las ecosondas. ¿Y por qué van aquí? Porque esta pieza baja 2,5 metros por debajo de la quilla del barco, del nivel de la quilla. Entonces, con esto lo que ganamos es menos ruidos. Los ruidos que hace el propio barco navegando se transmiten a las ecosondas, interfieren, distorsionan la señal. Entonces, para minimizar eso, lo que se hace es bajar la quilla 2,5 metros por debajo del propio nivel de la quilla y esto eliminar la mayor parte de esos ruidos, ¿no? Mi nombre es Luis Silva y trabajo en el Centro Oceanográfico de Cádiz, dependiente del Instituto Español de Oceanografía. Principalmente yo trabajo en biología pesquera, ¿no? Relacionado con campañas de investigación dirigida a la evaluación de recursos demersales, ¿no? Evaluación directa de recursos demersales. Entonces estamos aquí ahora mismo en el parque de pesca, que es donde procesamos pues, todo el material biológico que viene de las campañas de arrastre. Si nos situamos en una campaña de investigación que podemos hacer en el caladero del Golfo de Cádiz, cuadriculamos todo el caladero, desde las 6 millas de costa, que más o menos se corresponde con 30 metros de profundidad, hasta los 700 metros de profundidad. En una campaña que solemos hacer dos, una en primavera y otra en otoño, con unos 40 o 45 lances, es decir, arrastres de 1 hora, podemos saber qué hay y qué cantidad hay de todas las especies marinas en el caladero del Golfo de Cádiz. Una vez que se hace el arrastre de 1 hora, llega todo el pescado a cubierta, de cubierta pasa por un pantano y por esas cintas transportadoras que podemos ver ahí, pues se acumula todo el material biológico que vamos separando en especies. Y una vez que vamos separando en especies, las identificamos, que mayoritariamente pues las conocemos porque llevamos 20 años, desde el año 93, cuando se iniciaron las campañas de arrastres aquí en el caladero del Golfo de Cádiz, no concretamente con este barco, sino con otro barco, con el Cornide de Saavedra, pues vamos dando nombre y tenemos ahí una serie de guías que nos ayudan a identificar las especies, ¿no? Una vez identificadas, pues empezamos a trabajar el material y hacemos pues muestreos de talla, que aquí utilizamos artilugios como este. Esto es un ictiómetro que sirve para medir peces y crustáceos. Sí, bueno, en el caso de los crustáceos utilizamos este tipo de artilugios que son calibres o pie de rey y hacemos lo que llamamos muestreos de talla. Necesitamos conocer si los peces son grandes, si son pequeños, si hay grandes y pequeños. Eso es importante para luego pues, bueno, hacer una gestión o lo que se crea conveniente a nivel de los recursos. También hacemos muestreos biológicos, tenemos que conocer el estado de madurez de los animales. Usamos unas claves de madurez, en este caso, por ejemplo, tenemos un estadillo con claves de madurez de las gónadas de los peces. Primero, identificar el sexo, si es macho, si es hembra. En el caso de que sea hembra, pues se le va dando estados de madurez diferentes y con eso pues, podemos conocer cuándo pone, cuál es el pico de puesta, con qué edad ponen, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las gambas, por ejemplo, es diferente, ¿no? En la cabeza se encuentra la gónada de los crustáceos y va cambiando de coloración. Una coloración verde oliva, pues quiere decir que es una gamba que está a punto de poner huevos, ¿no?
¿Qué otras actividades hacemos? Pues también es importante conocer la edad de los peces, y en este caso le abrimos la cabeza de los peces y le sacamos estas estructuras óseas, que son otolitos que se encuentran en el oído interno de todos los peces. Peces que tienen hueso, porque los tiburones y las rayas son peces cartilaginosos, y en este caso estas especies no tendrían otolitos porque no son peces óseos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Con esto se le da un corte y se obtiene una rebanada, digamos. Vemos unos círculos, anillos concéntricos, similar a lo que nos podemos encontrar cuando cortamos un árbol, ¿no? Cortamos un árbol, el tronco, y vemos anillos, y cada anillo es un año. Pues aquí sería algo parecido. Cada anillo no es un año, pero bueno, es una metodología similar, ¿eh? Contando anillos, pues podemos asignar edad a los peces, que es un parámetro importante para los biólogos pesqueros, para luego hacer nuestras gestiones y la gestión y el asesoramiento en cuanto a pesquerías, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos más o menos pues son las actividades que solemos hacer en una campaña de arrastre. Aunque también un barco como este, ¿no? Un barco multidisciplinar que se utiliza para todo tipo de campaña, también hay otra para evaluar los peces que se encuentran en la columna de agua, que son campañas de acústica, que lanzan señales de sonido que rebotan con los cardúmenes de peces, y en función de la señal que llega de vuelta, pues podemos saber qué cantidad de peces, en este caso, por ejemplo, peces pelágicos, como son los boquerones, la sardina, la caballa y el jurel.